Kurt Gödel, que es considerado como uno de los lógicos matemáticos más importantes de la historia. Nació, creció y pasó la mayor parte de su vida en un mundo en crisis. Con tan solo 8 años vivió en carne propia el inicio de la dura Primera Guerra Mundial, el conflicto bélico que había generado más muertes hasta entonces. A la edad de 33 años fue testigo del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo inestable y aterrorizado por las secuelas que habían dejado las armas en combate. A inicios del siglo XX, las matemáticas conformaban un territorio de la absoluta certeza, un área donde todo era incuestionable. Sin embargo, en 1931 se publicó el teorema de la incompletitud de Gödel. Demostró a base de enunciados matemáticos que siempre habrá por lo menos una proposición que no puede ser demostrada, aunque sea verdadera. O en otras palabras, siempre habrá datos verdaderos en las matemáticas que el sistema no puede demostrar. Al publicar sus teorías que lo colocaron en la mirada internacional del mundo científico, el famoso matemático David Hilbert, que se había esforzado para probar que los fundamentos de su ciencia eran tan sólidos como siempre se habían creído, Gödel logró probar lo contrario. Desbancó los argumentos de las matemáticas que desde años atrás se creían irremovibles y que tanto defendía Hilbert. No obstante, Kurt Gödel, en la última etapa de su vida, estaba convencido que las personas que lo rodeaban tenían intenciones de envenenarlo. Solo aceptaba comida preparada por su esposa. Ella fue hospitalizada, él se quedó solo, lo que ocasionó que muriera de hambre. De acuerdo al reporte oficial, falleció pesando tan solo 29 kilos. Gödel tenía una inmensa curiosidad por saber el porqué de las cosas, a tal punto que su propia familia lo apodaron como el señor Porqué. Nació el 28 de abril de 1906 en el Imperio Austrohúngaro, que después se disolvió en varios países, uno de ellos Checoslovaquia, actual República Checa, en el llamado siglo de las guerras. No obstante, tras la ruptura del imperio se convirtió en un ciudadano checo, pero él no sentía esa identidad por esa nación. En 1923 se nacionalizó como austriaco. Sin embargo, tras la anexión de Austria a Alemania, su ciudadanía pasó a ser alemana. En 1939, Alemania se involucró en uno de los mayores sucesos de la historia. El Tercer Reich, liderado por Adolf Hitler, invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Gödel fue encontrado apto para realizar su servicio militar con la Alemania nazi, pero huyó junto con su esposa hacia los Estados Unidos, convirtiéndose como un ciudadano estadounidense. Gödel se destacaba por un pensamiento de hallar una explicación coherente a todas las cosas que lo rodeaban. Con una mente prometedora donde mezclaba la filosofía y la lógica con el mundo de las matemáticas, ingresó a sus 18 años a la Universidad de Viena, actual capital de Austria. Ahí enriqueció sus conocimientos y se rodeó del más alto nivel intelectual universitario. En 1931, después de finalizar su doctorado en la Universidad de Viena, se publicó el trabajo de Gödel titulado sobre sentencias formalmente indecidibles de principio de matemática y sistemas afines, en la revista Libros Mensuales de Matemáticas y Física, y que ahora se conoce como el teorema de la incompletitud de Gödel. Dicha información el joven prodigio la estaba trabajando desde 1930, con unas modestas pocas páginas a comparación del matemático Hilbert, con sus teorías formalistas que contenían más de 700 páginas. Con esto Gödel inspiró en otras disciplinas como la teoría de juegos o en la máquina de Turing, en la que el creador con el mismo nombre demostró que hay funciones matemáticas que son imposibles de calcular, a pesar de implementar avanzados argumentos lógicos y algorítmicos. Kurt Gödel, por su parte, demostró con bases matemáticas, y como lo menciona la BBC en uno de sus artículos, usó matemáticas para probar que las matemáticas no podían probar todas en matemáticas. O en otras palabras, planteó sus teoremas en base a fórmulas y enunciados matemáticos, para demostrar que por lo menos habrá una verdad matemática que no puede ser probada,
como verdadera o falsa. Con esto Gödel, a pesar de tener solo 25 años, se ganó el respeto de la época. Probó todo lo contrario a lo argumentado por David Hilbert y el resto de personas que buscaban explicar la formalización total del razonamiento matemático, y por ende la prueba final de que las matemáticas no son un sistema contradictorio. Probablemente el inicio de su paranoia, y por consecuencia que desarrollar un trastorno mental rodeado del pánico, miedo y una de las razones de su muerte, fue a causa de que uno de sus colegas de la Universidad de Viena fue asesinado por un estudiante que más tarde se unió al partido nazi. Gödel, ya con su nacionalidad estadounidense, conoció al que es considerado como el científico más brillante del siglo XX, Albert Einstein. Se les podía observar caminar frecuentemente por las calles de Princeton, Nueva Jersey. Gödel fue agregado como miembro del Instituto de Estudios Avanzados, donde también era miembro exclusivo Einstein. Sin embargo, lentamente la última etapa de su vida fue oscura. Se alejó del mundo científico, ya no publicaba nada. Sufría de paranoia y de crisis psicópatas recurrentes. En 1970 salió a la luz las intenciones de Gödel al probar la existencia de un dios, a la que se le conoce actualmente como la prueba ontológica de Gödel, y que se cree que su primera versión data de 1941. Es un argumento formal que sigue una línea de desarrollo desde San Anselmo. Gödel explicó que Dios existe en nuestro entendimiento, pero no es como el que se piensa, sin atribuir ninguna religión en específico. Ya para sus últimos años estuvo obsesionado con la idea de que sus compañeros de Princeton tenían la intención de envenenarle. Solo ingería la comida que le preparaba su esposa, pero eso finalmente le terminó afectando. Ella fue ingresada al hospital 6 meses por una intervención médica. Ya no pudo cocinar más. En ese periodo Gödel dejó de comer, se autoimpuso el hambre, y finalmente el 13 de enero de 1978 falleció a sus 71 años por inanición, que es la peor etapa de la malnutrición y que, de acuerdo al certificado de defunción, murió pesando tan solo 29 kilos. Kurt Gödel dejó este mundo, pero su trabajo y su esencia sigue vivo en el mundo actual de las matemáticas. Te ha hablado tu amigo Jonathan Jiménez.